El 27 de marzo de 1941, a las 18 horas, el mar Egeo parecía tranquilo, pero en sus aguas estaba a punto de escribirse una de las páginas más humillantes para la Regia Marina italiana. La guerra en el Mediterráneo ardía, y lo que comenzó con un error de inteligencia alemán terminaría en una masacre nocturna que dejaría a 3 cruceros pesados italianos hundidos en cuestión de minutos. La historia comienza con un informe equivocado. Los alemanes, convencidos de que los británicos en Alejandría estaban casi inoperativos, aseguraron que solo un acorazado británico estaba disponible para combatir. Esa información viajó a Roma y fue aceptada sin cuestionamientos. Para el alto mando italiano, aquello era una invitación a la ofensiva. Si la Royal Navy estaba reducida a una sola nave pesada, la oportunidad de golpear a los convoys aliados en Grecia y asegurar la supremacía en el Mediterráneo oriental parecía demasiado buena para desaprovecharla. El almirante Angelo Iachino, comandante de la flota italiana, recibió órdenes de zarpar con fuerza total. En su grupo se encontraban el acorazado Vittorio Veneto, orgullo de la Marina italiana, con un blindaje poderoso y cañones de 280 milímetros, los cruceros pesados Zara, Fiume y Pola, además de 2 cruceros ligeros y 13 destructores de escolta. Era una flota temible, diseñada para enfrentamientos de día y para aprovechar su velocidad y artillería contra los convoys británicos. Pero la información de inteligencia era un espejismo. En Alejandría no había un acorazado, sino 3, el Warspite, el Valiant y el Bahram, todos listos para combatir bajo el mando del almirante Andrew Cunningham. Y lo más importante, los británicos disponían de algo que Italia aún no poseía, la tecnología del radar, que les permitía detectar barcos en plena oscuridad. Aquella diferencia marcaría la batalla. Los planes italianos eran claros. Interceptar los convoys que transportaban tropas y suministros británicos hacia Grecia, obligar a la Royal Navy a responder con fuerzas inferiores, y finalmente, imponer el peso del Vittorio Veneto y sus cruceros para dar un golpe decisivo. El entusiasmo era tal que nadie cuestionó demasiado la fiabilidad del informe alemán. La confianza, casi arrogancia, acompañaba a cada tripulación que zarpó del puerto de Tarento. En paralelo, Cunningham preparaba la emboscada. Había recibido reportes de reconocimiento aéreo que indicaban la salida de la flota italiana. Sabía que debía impedir que alcanzaran los convoys, y que la oportunidad de enfrentarse a los italianos en mar abierto podía ser decisiva para quebrar su moral. Así, la Royal Navy desplegó al acorazado Warspite como buque insignia, al Valiant y al Bahram como apoyo, además del portaaviones formidable con sus torpederos Fire y Swordfish, y una escolta de destructores y cruceros ligeros. La diferencia clave estaba en la mentalidad. Los italianos buscaban una batalla convencional, de día, donde la artillería y la formación jugaran un papel central. Los británicos, en cambio, estaban listos para usar la noche, el radar y la sorpresa como sus armas principales. Cunningham sabía que, si lograba atraer a los italianos a un combate nocturno, tendría la ventaja total. El primer choque llegó con los aviones. Al amanecer del 28 de marzo, los torpederos Swordfish despegaron del Formidable y localizaron a la flota italiana. A pesar de su aspecto anticuado y su lentitud, eran biplanos en una guerra de cazas modernos. Se acercaron a baja altura y lanzaron torpedos contra el Vittorio Veneto. Uno de ellos alcanzó la popa, obligando al acorazado a reducir velocidad. Aunque no quedó fuera de combate, el daño retrasó la formación italiana y obligó a maniobrar para protegerlo. Los cruceros Zara, Fiume y Pola recibieron la orden de cubrir la retirada. En apariencia, era una misión de rutina, pero en realidad estaban entrando de lleno en la trampa británica. Los italianos, confiados en que solo había un acorazado enemigo en la zona, no percibieron el riesgo de mantener su flota dispersa al caer la noche. La jornada continuó con hostigamientos aéreos. Varios Swordfish volvieron a atacar, logrando otro impacto en el Vittorio Veneto, que apenas podía mantenerse en movimiento hacia el oeste. Para Iachino, la prioridad era salvar a su buque insignia, así que envió órdenes a los cruceros para que se interpusieran entre los británicos y el acorazado. Esa decisión sellaría el destino de 3 de sus mejores naves. Cunningham, que había seguido de cerca cada movimiento gracias al radar y a los informes de aviadores, preparaba la fase final de su plan. Sabía que los italianos estaban cansados, desorganizados y convencidos de que la noche jugaría a su favor. Lo que no sabían era que los acorazados británicos podían ver en la oscuridad como si fuera de día. En la noche del 28 de marzo, los cruceros italianos avanzaban a ciegas en dirección noroeste. Las tripulaciones, exhaustas, mantenían la disciplina encubierta, sin sospechar que en pocos minutos se enfrentarían a una descarga de artillería capaz de destrozar un barco en cuestión de segundos.
Los marineros italianos pensaban que cumplían con su deber, sin imaginar que sus nombres pasarían a la historia no por la victoria, sino por una de las derrotas más aplastantes de la Marina italiana. El mar, cubierto de oscuridad y silencio, era en realidad el escenario de una emboscada perfecta. A bordo de los acorazados Warspite, Valiant y Baram, los artilleros británicos estaban ya listos, con los cañones apuntando y las miras ajustadas gracias al radar. Cunningham, imperturbable, esperó el momento exacto para dar la orden de abrir fuego. La trampa estaba cerrada. En cuestión de minutos, la Regia Marina pasaría de la confianza absoluta a la desesperación más total. La noche del 28 de marzo de 1941 descendía sobre el mar Jónico con un silencio engañoso. Los cruceros pesados Zara, Fiume y Pola navegaban confiados en que la oscuridad les daría cobertura. Sus tripulaciones, exhaustas después de una larga jornada de maniobras, mantenían rutinas de guardia y vigilancia, sin imaginar que la Royal Navy ya los tenía en la mira. El almirante Cunningham había jugado sus cartas con paciencia. Gracias al radar, los acorazados Warspite, Valiant y Baram conocían con exactitud la posición de los italianos. Para los británicos, la noche no era un obstáculo, era una aliada. Mientras los marineros italianos apenas distinguían las luces tenues de sus propios barcos, los operadores de radar británicos podían trazar en sus pantallas cada movimiento enemigo. Era como cazar a ciegos con visión perfecta. A las 22 horas, la tensión era insoportable. Cunningham sabía que tenía enfrente a 3 cruceros pesados italianos y varios destructores de escolta, todos avanzando a velocidad moderada. Dio la orden de prepararse para abrir fuego a corta distancia. Los cañones de 15 pulgadas de los acorazados británicos, cargados y listos, apuntaban hacia blancos que aún no eran visibles para el ojo humano. A bordo del Zara, los oficiales italianos creían que estaban cubriendo la retirada del Vittorio Veneto. Nadie pensaba que un enfrentamiento directo era inminente. El capitán daba órdenes rutinarias, convencido de que lo peor había pasado tras los ataques aéreos del día. En el Fiume, la tripulación incluso se permitía cierto alivio, comentando que habían logrado cumplir con su deber sin perder la nave insignia. En el Pola, los hombres trabajaban sin descanso para reparar los daños de un torpedo que lo había dejado prácticamente inmóvil. Era un barco indefenso, flotando como un blanco perfecto. De pronto, la noche se rompió. A las 22 horas con 27 minutos, los reflectores británicos se encendieron, iluminando la figura imponente del Pola detenido. Fue la señal. El Warspite abrió fuego primero, seguido por el Valiant y el Baram. Los cañones de 380 milímetros escupieron fuego con un rugido atronador que sacudió el mar. En segundos, proyectiles del tamaño de barriles cayeron sobre el crucero italiano. El impacto fue brutal. Una de las primeras andanadas alcanzó al Pola en el centro, destrozando la cubierta y matando a decenas de marineros instantáneamente. Otra ráfaga atravesó la superestructura, incendiando los compartimentos internos. Los artilleros italianos intentaron responder, pero estaban desorientados, no sabían de dónde venía el ataque. Para cuando lograron girar sus cañones, ya era demasiado tarde. El barco ardía por todas partes. El Zara y el Fiume, que acudieron en auxilio del Pola, corrieron la misma suerte. Apenas entraron en el radio de tiro, los cañones británicos descargaron toda su furia. El Zara recibió impactos directos en la torreta principal y en la sala de máquinas. El fuego se propagó rápidamente y en pocos minutos la nave quedó fuera de combate. El Fiume, alcanzado por varios proyectiles de 15 pulgadas, explotó en una serie de detonaciones que iluminaron la noche como si fuera de día. Los destructores italianos, sorprendidos, intentaron acercarse para lanzar torpedos, pero se encontraron con el mismo destino. 2 de ellos fueron alcanzados por las baterías secundarias británicas y se hundieron casi de inmediato. El resto huyó en desbandada, dejando atrás a los cruceros moribundos. La escena era dantesca. En cuestión de 20 minutos, 3 de los mejores cruceros de la Regia Marina y varios destructores habían sido aniquilados. Las tripulaciones italianas, atrapadas en medio de incendios y explosiones, intentaban abandonar los barcos en botes salvavidas o lanzándose al mar. El agua, iluminada por los incendios, se llenó de marineros que nadaban desesperados mientras los barcos se hundían lentamente. A bordo de los acorazados británicos, los artilleros apenas podían creer lo que veían. Cada proyectil encontraba su blanco con precisión quirúrgica. El radar había convertido la oscuridad en un campo de tiro perfecto. Cunningham, observando desde el Warspite, sabía que acababa de dar un golpe mortal a la marina italiana.
Mientras tanto, en Roma, el alto mando italiano aún creía que todo estaba bajo control. Nadie imaginaba que, en ese mismo instante, 3 de sus cruceros más poderosos estaban siendo reducidos a chatarra en el fondo del mar Jónico. La confianza en la inteligencia alemana había llevado a la flota directamente a la emboscada. El silencio que siguió a la masacre fue tan sobrecogedor como el estruendo anterior. En menos de media hora, la Regia Marina había perdido más barcos de los que esperaba en toda la campaña. Y lo más humillante, ni siquiera fue una batalla pareja. Fue una ejecución a sangre fría, en la que los italianos nunca tuvieron oportunidad de responder. El mar Jónico se iluminaba con los incendios que consumían al Zara, al Fiume y al Pola. Para las tripulaciones, atrapadas en un infierno de acero y fuego, la noche no era refugio, sino condena. Y para la Royal Navy, aquella victoria era el mensaje más claro que podía enviarse al eje. El Mediterráneo no pertenecería a Italia ni a Alemania. Lo que comenzó con un simple error de inteligencia alemán había terminado en uno de los desastres navales más grandes de la historia italiana. Y aún quedaba por decidir qué hacer con los miles de supervivientes que luchaban en el agua. El amanecer del 29 de marzo de 1941 reveló el horror en toda su magnitud. A medida que la luz del día disipaba la oscuridad del mar Jónico, las aguas se cubrieron de restos humeantes, botes volcados y centenares de marineros italianos flotando exhaustos, muchos heridos y otros aferrados a cualquier fragmento que pudiera mantenerlos a flote. Lo que la noche había ocultado con fogonazos y explosiones ahora se mostraba con crudeza. 3 de los mejores cruceros pesados de la Regia Marina, el Zara, el Fiume y el Pola, se habían convertido en montañas de acero retorcido hundiéndose bajo las olas. La magnitud de la derrota era difícil de asimilar. En una sola acción nocturna, Italia había perdido a 3 de sus naves más modernas y orgullosas, además de 2 destructores que habían intentado cubrir la retirada. Cientos de marineros murieron atrapados en los compartimentos en llamas. Otros fueron lanzados al agua por las explosiones. Los supervivientes, dispersos en una vasta zona, se enfrentaban a una muerte lenta por hipotermia o deshidratación si no eran rescatados a tiempo. El almirante Cunningham observaba la escena desde el Warspite. Había logrado una victoria decisiva, pero se enfrentaba a un dilema moral. Podía ordenar que sus destructores recogieran a los supervivientes italianos, pero hacerlo significaba arriesgarse a que submarinos enemigos atacaran a su flota detenida en medio del mar. También debía considerar que aún había barcos italianos en retirada, y una operación de rescate podría exponerlo a una contraofensiva. Con el corazón pesado, tomó la decisión de continuar con la operación y dejar a los náufragos a su suerte, al menos hasta que las condiciones fueran seguras. Sin embargo, la tragedia no acabó ahí. Horas más tarde, submarinos alemanes y aviones italianos detectaron a los grupos de supervivientes e intentaron acercarse, pero la confusión reinaba. Algunos marineros italianos, creyendo que los barcos británicos podrían regresar, permanecieron esperando en vano. La espera se convirtió en desesperación. El mar Jónico, cubierto de manchas de petróleo, se transformó en una tumba para cientos de hombres que no lograron ser rescatados a tiempo. La noticia del desastre llegó rápidamente a Roma. El almirante Iachino, que había logrado salvar al Vittorio Veneto a costa de grandes esfuerzos, recibió con incredulidad los informes de que 3 de sus cruceros habían sido destruidos en cuestión de minutos. El alto mando italiano no podía creer que el radar británico hubiera jugado un papel tan decisivo, porque en aquel momento Italia apenas estaba empezando a experimentar con esa tecnología. El golpe psicológico fue tan fuerte como el material. La Regia Marina, que hasta entonces se había presentado como una flota capaz de desafiar a la Royal Navy, había sido humillada en una sola noche. En Berlín, la reacción fue de silencio incómodo. Los alemanes habían asegurado que solo había un acorazado británico operativo en Alejandría. Aquella información, repetida sin cuestionamientos, había convencido a los italianos de lanzar la ofensiva. Ahora, con 3 cruceros menos y miles de marineros muertos o prisioneros, la responsabilidad del desastre quedaba en evidencia. Para los aliados, aquello era una muestra de la fragilidad del eje. La supuesta coordinación entre Alemania e Italia estaba plagada de errores y desconfianza. Mientras tanto, en el bando británico, la moral se elevó como nunca. Cunningham envió un mensaje breve y triunfal a Londres: «Matapán es nuestro». Winston Churchill recibió la noticia con júbilo. El Mediterráneo, que había sido escenario de constantes derrotas y amenazas, por fin ofrecía una victoria clara y aplastante. Para los marineros británicos, la sensación era de orgullo. Habían enfrentado a una flota superior en número y habían salido vencedores gracias a la disciplina, la tecnología y la audacia.
Los supervivientes italianos que fueron finalmente rescatados días después ofrecieron testimonios desgarradores. Muchos contaban cómo los proyectiles británicos parecían caer del cielo como martillos divinos, cómo las explosiones sacudían el acero hasta doblarlo como papel, y cómo el fuego consumía a sus compañeros en cuestión de segundos. Otros hablaban de la confusión, de no saber de dónde venía el ataque, de la sensación de estar luchando contra un enemigo invisible. El radar británico había sido el factor invisible que convirtió la noche en una carnicería unilateral. En la opinión pública italiana, la derrota fue un golpe devastador. La propaganda fascista, que hasta entonces había presumido de la fuerza invencible de la Regia Marina, apenas pudo maquillar el desastre. Era imposible ocultar la pérdida de 3 cruceros pesados en un solo combate. La confianza en la capacidad del régimen para proteger las rutas marítimas se desplomó. Muchos italianos comenzaron a preguntarse si la guerra en el Mediterráneo estaba condenada desde el inicio. Para la Royal Navy, Matapan fue más que una victoria táctica. Fue una demostración de que la noche y la tecnología podían equilibrar las fuerzas frente a una flota aparentemente superior. Los acorazados Warspite, Valiant y Baram se convirtieron en símbolos de la resiliencia británica. Y el portaaviones formidable, con sus biplanos Swordfish, demostró que incluso aviones considerados anticuados podían cambiar el curso de la guerra con tácticas innovadoras. El amanecer en Matapan no solo mostró los restos de barcos hundidos, también reveló la transformación del Mediterráneo en un escenario donde Italia ya no podía presumir de superioridad. A partir de entonces, la Regia Marina se volvió mucho más cauta, evitando enfrentamientos directos con la Royal Navy salvo cuando las circunstancias eran absolutamente favorables. La batalla había demostrado que no bastaba con tener barcos modernos ni tripulaciones disciplinadas. Lo que decidía la guerra era la información precisa, la innovación tecnológica y la capacidad de sorprender al enemigo. Y en Matapan, Italia había fallado en los 3 aspectos. El desastre de Matapan no se midió solo en barcos hundidos ni en marineros perdidos. Sus consecuencias se extendieron como ondas en el agua, transformando la estrategia naval del Mediterráneo durante el resto de la guerra. La derrota italiana fue tan aplastante que marcó un antes y un después para la Regia Marina, y en menor medida, para la confianza alemana en la capacidad de su aliada del sur. La pérdida de los cruceros Zara, Fiume y Pola, junto con 2 destructores, significó la desaparición de una parte importante del poder de choque de Italia en el mar. Cada uno de esos barcos representaba años de construcción, entrenamiento de tripulaciones y toneladas de recursos. Hundidos en una sola noche, demostraban lo frágil que podía ser la fuerza naval cuando era mal dirigida y sobreestimaba sus posibilidades. A nivel estratégico, Matapan dejó claro que Italia ya no podía permitirse correr riesgos innecesarios. Antes de la batalla, la Regia Marina todavía aspiraba a disputar el control del Mediterráneo a la Royal Navy. Después, se volvió mucho más cautelosa. Cada vez que los italianos planearon operaciones en adelante, lo hicieron con miedo a repetir una tragedia similar. El recuerdo de Matapan pesaba como una sombra. Para la Royal Navy, la victoria fue más que un alivio. Churchill, al recibir la noticia en Londres, comprendió que Matapan era un triunfo propagandístico de enorme valor. En un momento en que Gran Bretaña resistía prácticamente sola frente al eje, poder anunciar que habían hundido 3 cruceros italianos en una sola acción fue un impulso moral para todo el país. Las portadas de los periódicos británicos celebraron la victoria como si fuera una revancha tras meses de incertidumbre. En el Mediterráneo oriental, la victoria británica permitió reforzar las líneas de abastecimiento hacia Grecia. Aunque más tarde la campaña terrestre en ese país resultaría desastrosa por la invasión alemana, lo ocurrido en Matapan aseguró que Italia no pudiera cortar esos convoys fácilmente. Además, demostró que los portaaviones y los aviones torpederos eran ahora elementos decisivos en la guerra naval. Los Swordfish, lentos y vulnerables, habían sido clave para frenar al Vittorio Veneto y para abrir la puerta a la emboscada nocturna. La lección más amarga para los italianos fue la del radar. Hasta ese momento, la Regia Marina no había comprendido la magnitud de esa innovación. Sus barcos, aunque modernos en apariencia, eran ciegos en la oscuridad. Dependían únicamente de vigías humanos y reflectores, recursos inútiles frente a enemigos que podían detectar blancos a kilómetros de distancia en plena noche. La emboscada de Cunningham fue posible porque los británicos vieron todo, mientras que los italianos navegaban a ciegas hacia su destino. En Roma, el régimen fascista intentó minimizar la derrota. La propaganda habló de una retirada estratégica, de la fortaleza británica en el mar, y trató de silenciar la magnitud del desastre.
Pero los números no podían ocultarse. Miles de marineros italianos murieron, y los barcos hundidos eran demasiado valiosos para fingir que no había pasado nada. La confianza en Mussolini y en la capacidad de su régimen para conducir la guerra sufrió un golpe silencioso pero profundo. En Berlín, la reacción fue fría. Los alemanes comprendieron que parte de la culpa había sido suya, al ofrecer un informe de inteligencia equivocado que subestimaba a la flota británica. Para Hitler y sus almirantes, quedó claro que la Regia Marina no podía enfrentarse sola a la Royal Navy. Poco después, comenzaron a desplegar más submarinos y aviones alemanes en el Mediterráneo, aceptando que Italia necesitaba ayuda constante. Para los marineros italianos que sobrevivieron, Matapan se convirtió en un recuerdo imborrable. Los relatos de quienes fueron rescatados días después coincidían en la misma sensación: la impotencia absoluta de ser atacados sin ver al enemigo. Muchos describían cómo los proyectiles británicos caían de la nada, cómo los barcos explotaban en cuestión de segundos y cómo el mar se llenaba de compañeros gritando por ayuda. Era más que una derrota militar, era una experiencia traumática que quebró la moral de toda una flota. La batalla también marcó un punto de inflexión en la guerra naval mundial. Hasta ese momento, algunos almirantes aún pensaban que las batallas decisivas debían librarse de día, con grandes formaciones de acorazados disparando a distancia. Matapan demostró lo contrario. La noche, el radar y los portaaviones podían decidir el destino de una flota en cuestión de minutos. Fue una lección que todas las marinas del mundo estudiaron con atención. Con el paso de los meses, la Regia Marina nunca recuperó la confianza perdida. Sus operaciones posteriores se limitaron a escoltar convoys hacia el norte de África, siempre con el temor de una emboscada británica. Nunca más intentaron enfrentarse directamente a la Royal Navy en condiciones de igualdad. Matapan había demostrado que la iniciativa ya no estaba de su lado. En retrospectiva, la ironía era dolorosa. Todo comenzó con un error de inteligencia, un mensaje alemán que aseguraba que en Alejandría solo había un acorazado británico. Esa falsa seguridad llevó a los italianos a desplegarse con confianza. En realidad, frente a ellos estaban 3 acorazados listos para combatir, respaldados por un portaaviones y tecnología de radar que Italia ni siquiera había imaginado. Esa diferencia convirtió la noche del 28 de marzo en un desastre irreparable. La imagen final que quedó grabada en la memoria de todos fue la de los 3 cruceros pesados italianos hundiéndose bajo las olas, iluminados por las llamas, mientras miles de marineros luchaban por sobrevivir en aguas cubiertas de petróleo. Una derrota no solo militar, sino también moral, que Italia jamás pudo olvidar. El Mediterráneo, que Mussolini había prometido transformar en el Mare Nostrum, se convirtió en un mar dominado por la Royal Navy. Y todo gracias a una noche en la que la arrogancia italiana y la desinformación alemana chocaron contra la precisión británica. Así terminó la batalla de Cabo Matapan, una emboscada perfecta, una humillación histórica y una advertencia para el eje de que, en la guerra moderna, la confianza ciega podía ser más mortal que cualquier proyectil.